Bueno, señoras y señores, con ustedes le quiero dar la bienvenida por primera vez en nuestro espacio y espero que no sea la última, nuestro amigo Cristian Huerta. ¿Cómo estás, Cris? Dios te bendiga y bienvenido a este humilde espacio. Bien, bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Y pues nada más ahí, les pido un poquito de comprensión. Generalmente en las mañanas se me congestiona un poco más la garganta, pero mientras pueda hablar está bien. ¿En dónde ¿Va? estás, querido? ¿En qué lugar estás viviendo? Yo soy de Los Ángeles, California. ¿Qué hora tenés ahora? A nosotros 12:30. No, aquí apenas van a ser las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, perdón entonces, discúlpame, demasiado temprano. No, 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 yo por mí está bien, pero sí o sí, en las mañanas siempre se me cierra un poquito la garganta, pero ya ahorita estoy tomando algo y así que estoy bien. ¿Cómo andás, querido? Gracias por haber aceptado la invitación. Hacía tiempo que tenía ganas de conversar con vos. He visto cosas que has hecho en redes y la verdad que en muchas me has edificado mucho, así que te quería agradecer públicamente, querido. No, igualmente, o sea, también como las otras veces que he podido ver algunos de tus lives, me parece que más allá de ciertas cosas que como con todos, decía el padre Castellani, que los católicos somos personas que creemos en el credo, que estamos de acuerdo en el credo y podemos diferir en todo lo demás, en el sentido de que pues, hay sus procesos. De hecho, el tema que me sugeriste, yo lo veo mucho en este sentido de procesos, ¿verdad? Que alguien podría decir que es como cuestión del Papa Francisco, pero no, o sea, hay cuestiones, por ejemplo, las soluciones o posibles soluciones que el Papa Benedicto XVI daba para la unidad con los ortodoxos, bajo esta misma cuestión de procesos. Por ejemplo, decía Benedicto XVI que habría que pensar si, con la finalidad de la unidad con los ortodoxos, permitirles que regresen sin tener que adoptar todo lo que la Iglesia ya ha Mm, definido desde el 1054. Y él daba una razón. ¿Por qué? Porque también tenemos que comprender el proceso de discernimiento rumbo a la verdad que tienen las personas, ¿verdad? mm. Entonces, los ortodoxos, por culturalmente, etcétera, se han desarrollado mucho más en otras cosas. O sea, yo soy muy cercano a iglesias orientales también. Y, por ejemplo, la cuestión de la vida de oración, la, Mm. la mística y todo eso, las iglesias orientales están Es, súper. es un súper. Esto me encanta porque, de hecho, no sé si lo dijiste por mí, pero es algo que a mí me pasa. O sea, eh, el asimilar cosas Exacto. Sí. no es algo de la noche para la mañana. Muchas veces nosotros pensamos de que los seres humanos somos, viste, PC, somos computadoras, que cambiamos, Mm, viste, ciertos dispositivos, actualizamos un software y automáticamente los resultados tienen que ser inmediatos, viste. mm, Y el proceso humano de asimilación de ideas es algo mucho más complejo, ¿viste? Es mucho más complejo. A mí me pasa, me ha pasado hoy por hoy cosas respecto a mi conversión al catolicismo. Ya puedo decir que las he dejado atrás, ciertos procesos y dificultades que he tenido. Hay cosas que todavía sigo en medio del proceso y hay cosas que seguramente no soy consciente de que estaré en medio del proceso el día de mañana, pero no podemos negar que es súper complejo esta cuestión. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de una gran complejidad y más cuando involucramos el tema de Dios en el ser mm, humano, lo volvemos mucho más complejo. Entonces, a mí me parece que el tema del ecumenismo no es hacemos 2 más 2 son 4. Me parece que mm. es un tema hiper complejo porque tenemos que tener claro principios, pero el problema es la aplicabilidad de ciertos principios. No sé qué opinas. Sí, y sobre todo porque los principios me parece que tienen un sustrato evidentemente intelectual, y es ahí donde pues las personas, hasta la misma forma de pensar. O sea, Mm, yo cuando estaba tomando unas clases de filosofía y teología, la estaba tomando en inglés. Yo no es mi primer idioma. Yo fluido solamente hablo el español y el portugués. También sé algo de latín y de griego, pero el inglés es, a mí me cuesta por varias cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, el punto está que un maestro de filosofía me decía, que, a ver, traducido al español sería como el lenguaje es un mundo, el mundo es un lenguaje. Decía, ¿por qué? Porque ciertamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en portugués.
Mm. Para decir un brasileño te extraño, dice eu tenho saudade de você. El saudade no Eh, lo podemos traducir en el no, español no exacto. existe, no Pensamos, existe. pensamos, Mm, o sea, nuestro punto de referencia es el lenguaje para formular ideas. sí, Sí, y sobre todo cuando vas viendo que otras personas tienen otro tipo de estructuras que no necesariamente aquí estamos haciendo juicios valorativos, ya sea es malo, bueno, etcétera, es otra realidad. Entonces, de ahí que creo que uno de los grandes principios que potenció, porque ya existía antes, pero que potenció el Concilio Vaticano II es lo que llamamos la inculturación del Evangelio, ¿ah? Es decir, tomar lo bello, bueno y verdadero de las culturas y elevarlo a su debida mm, medida por Cristo, ¿ah? Entonces, pero eso bueno, bello y verdadero ha llegado previo a nosotros. Es más, una vez en un discurso que dio el Papa Francisco a estas familias que se van a vivir en la misión del camino neocatecumenal, él les dijo una cosa muy buena, les dijo, porque ellos se van a países no cristianos o minorías cristianas, y son familias que no van a hacer una misioncita de una semana, o sea, se van a vivir ahí, a encontrar trabajos, etcétera, mm, sin saber el idioma y todo. Entonces el Papa les decía, les hará bien saber que antes de que lleguen a su destino, el Espíritu Santo ya ha llegado. Entonces, y él puso el ejemplo de Felipe y el etíope. El etíope ya estaba leyendo Isaías y todo eso, simplemente no entendía. Después viene que se encuentra con Felipe y ya se lo explica y se bautiza. Pero ahí hubo un trabajo de la gracia previo, ¿verdad? Porque a veces llega un tipo de narcisismo, de megalomanía por parte de los que evangelizamos, que sí. creemos que nosotros somos los que, yo, mira, te voy a dar la verdad, etcétera, No. compadre. O sea, el Espíritu Es Santo llegó muy Dios rápido. habiendo preparado todo el escenario para que diga, nene, mira, ya no queda nada de laburo. Esto te Ya, toca a vos ahora. Es tal ya. cual, es tal cual. O sea, es Dios haciendo todo en todos, ¿no? Ujú. Básicamente es tener en cuenta eso, porque si no nos creemos la última Coca-Cola en el desierto y ahí ya caímos en un gran problema. Y Dios ¿Qué? tiene una cuestión, para mí, también de que Dios conoce el interior de la Mm, persona, Dios, nos conoce mejor a nosotros mismos, y eso es fundamental a la hora de podernos abrir a la verdad, porque pongo un ejemplo, yo he auxiliado a bastantes víctimas, de violencia, de diferentes cosas. Yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿qué discurso le tienes que decir a una chica que fue abusada sexualmente por el padre, este, para convencerla de que Dios es padre? O sea, ¿cómo tú le vas a predicar la paternidad de Dios cuando viene de una experiencia de esta paternidad ujú. biológica que tiene? Entonces, y ahí podemos cometer grandes injusticias con buena intención, porque podemos dar bibliazos y citarle a Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, y la cosa va por otro lado, Sabes que ¿no? a mí en los streams me suele muchas veces preguntar mucha gente diciendo que considero que es habitual, o sea, que es natural que surja esto en la gente, ¿no? Diciendo, "Bueno, ¿cómo le puedo predicar a mi amigo, hermano, que es protestante? Mirá, te soy honesto, pese a que yo fui protestante, no te puedo dar los 12 pasos de cómo Mm, predicarlo a un protestante, porque independientemente de que he sido protestante, cada cabeza, cada persona es un mundo, es una realidad, es no necesariamente lo que fue efectivo en mí debe ser mm, necesariamente efectivo en otro. Es por eso, es por eso tan importante en el trabajo apologético la empatía con el otro, el totalmente. ponerse en el zapato del otro. O sea, no es simplemente argumentar, es ser efectivo a la hora de comunicar ideas. Y el comunicar ideas no es simplemente transmitir silogismos, es Ujú, de forma adecuada, apropiada para una determinada realidad de una determinada persona particular. ¿Cómo se lo comunico? ¿Cómo soy efectivo? Y probablemente hay veces de que va a demandar que callemos la boca y que simplemente demos un abrazo. Va a haber veces que vamos a tener que tener paciencia de años. Es ahí en donde el cristiano tiene que darle el lugar que se merece al Espíritu Santo en nuestros corazones para que Él nos guíe en ese proceso de cómo yo puedo ser un instrumento útil en la mano de Dios para esta persona particular. No sé qué opinas al respecto. Sí, y yo creo que a la inversa también, yo ahí pues agradecería la comprensión de los que están en un proceso o los que se benefician de la evangelización, que entiendan que el evangelizador
también siguen un proceso de evangelización. Lo digo porque sin justificar lo no justificable en los que evangelizamos, si ponen mucha atención, muchas veces las formas que utilizamos simplemente revelan precisamente nuestro pasado, Mm, tanto de temperamento, es cierto. nuestras heridas, etcétera, los complejos, salen mucho los complejos, y hasta ahí yo no me escandalizo. El problema es cuando el evangelizador cree que no tiene esas heridas, que, Mm, que tiene sus complejos, cree que tiene la verdad agarrada por el rabo, etcétera. Ahí sí es un peligro porque cuento mucho esta parte del evangelio donde Jesús pues ya sana un ciego y mándale unas indirectas ahí a los fariseos que están acosando a este ciego y todo esto. Y los fariseos le dicen, nos estás diciendo ciego. Respuesta de Jesús, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero como dicen ver, su culpa mm, permanece. Yo creo que esa es la gran tentación de quien evangeliza, ¿va? Es sí. decir, asumirse de que yo ya estoy convertido, pues espérate, porque desde esa perspectiva va a ser muy difícil la cuestión de la evangelización e inclusive la puedes averiar, la puedes fragmentar. A mí, para mí, mi referencia, una de mis referencias de la evangelización es Saint Charles de Foucault, porque él ponía básicamente la evangelización como en tres bloques, vamos a decirlo así. Eh, la cosecha, la siembra y el desbrozamiento. Entonces, a partir de eso, uno puede entender que muchas veces en el proceso de evangelización, uno quiere estar cosechando sin que antes se haya sembrado. Y eso es Mm, sumamente injusto, ¿no? sí. Para la persona. O quiere sembrar donde no se ha desbrozado, o sea, no, donde no se ha preparado la tierra. Mm, Y ojo aquí, Sanchez de Foucault, él decía dos cosas. Una, si en algo profundizó fue en la vida oculta de Nazaret, de Jesús, o sea, la vida ordinaria, 30 años. Algo nos tiene que decir eso. O sea, la vida de Jesús no fue mayormente predicar. Eso fueron 3 años de vida pública. O sea, el cristiano se tiene que sentar a pensar de por qué 30 años Jesús vivió básicamente como cualquier hijo de vecino. O sea, ¿qué hay ahí en ese mensaje? mm, ¿Fue simplemente tiempo desperdiciado? ¿Jesús no evangelizó en esos 30 años, etcétera? Claro, pero lo que no queremos es el proceso de desbrozamiento que no se da dando bibliazos o citando la suma teológica, etcétera, sino en la vida ordinaria como tal, ¿va? Entonces, ahí ir preparando. Y lo otro que decía Sánchez de Foucault es, él se fue a evangelizar a musulmanes en el desierto del Sahara, los tuaregs se llamaban, y él decía que él se moriría, que él estaba desbrozando. Él no predicaba explícitamente la palabra de Dios porque decía precisamente, son otra cultura, no lo entienden, etcétera. Yo primero, ante todo, los tengo que amar, los tengo que amar. Y dice, y si veo que alguien está un poco abierto, ni siquiera le predico el evangelio, empiezo por la ley natural, básica, ¿verdad? qué buena Cuestiones, onda. entonces, a veces se llevaba, por ejemplo, a Europa, él era francés, se llevaba a chicos a Francia con él y los ponía en las casas de familias, vamos a ir congruentemente católicas, en el sentido no que profesaran una fe, sino que esos chicos él les decía, no me les están dando evangelio ni nada por el estilo, quiero ver que ellos vean cómo se trata un matrimonio católico, quiero ver cómo los padres tratan a los hijos católicos, eso es lo que yo quiero, que puedan tener esa experiencia. Pero bueno, él decía que que su trabajo de desbrozamiento, que él moriría y pasarían 10 años después de su muerte para que esa tierra estuviera lista para sembrar, ni para cosechar, para sembrar. O sea, él se veía en esa parte y son estas paradojas que son muy al estilo del Evangelio. Yo sé que mucha gente no le entiende. Uno de sus biógrafos de Sánchez de Foucault avienta una frase que cuando le he dicho muchos se escandalizan, pero yo lo entiendo perfectamente interiormente, no la puedo, no es una cuestión como dices de silogismo, ¿verdad? Dice uno de los biógrafos de Saint-Charles de Foucault. Saint-Charles de Foucault era tan amado por Dios que Dios lo mandó a evangelizar a musulmanes al desierto del Sahara y le dio el privilegio de no convertir uno solo. Y le dio el privilegio de no convertir uno solo. Son paradojas. El que quiere ser el primero, que sea el último. O sea, ese tipo de cuestiones son frutos que no entran bajo la lógica Mm, que nosotros queremos tener.
yo cuando veo que la evangelización se parece más a una estrategia de marketing, a una estrategia, uy, ahí que yo tengo, no, no la satanizo, ¿ah? Pero hay que tener cuidado, ¿ah? Sí, Porque la lógica de Dios es bastante paradójica, ahí leer el evangelio nada más, ¿no? sí, sí, es muy cierto. Y a mí me encanta este tema. Aprendo mucho de ello, vivo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Eh, a ver, voy a meter en contexto, porque no lo hice todavía. Lo invité a Cristian a que podamos charlar del tema de ecumenismo, ¿no? Un tema que este último año, este año corriente, el que estamos transitando, es un tema de que me empezó a hacer mucho eco. Me empezó a resonar mucho en mis oídos. Eh, Creo que en algún momento lo he contado acá en este espacio, bueno, nada. eh, yo durante mucho tiempo he cometido muchos errores en mi forma de comunicar la fe, en mi forma de interactuar y demás. Y quiero comenzar a subsanar eso, porque entiendo de que en el corazón de Dios está el deseo de que todos nosotros nos veamos involucrados en este trabajo de la unidad de los cristianos, ¿no? En la medida en la que sea posible y en el lugar en que a cada uno le toque, ¿no? Es como dice Cris, o sea, uno siembra, el otro cosecha, independientemente de eso, siempre es Dios. Entonces, me parece que es un lindo tema porque hay veces que la euforia de las redes sociales, la dinámica de las redes sociales y la dinámica propia de la apologética, la pasión que tenemos como latinos y demás, hace que, incluyéndome, se manche lo que es verdaderamente o lo que debería ser verdaderamente el trabajo cristiano, de evangelización, de defensa de la fe, del ecumenismo, etc. Y me parece que está muy bueno poder charlarlo. Así que, bueno, nuevamente, te agradezco y nada, vamos a darle para adelante. Cris, primero para sentar bases, cuando hablamos de ecumenismo, ¿de qué estamos hablando? Al menos como yo lo he entendido y cuando lo he estudiado, es una cuestión de la unidad entre los cristianos. Esto aclarando porque a veces uno le llama ecumenismo a esfuerzos que se hacen con otras religiones. Allá se llama diálogo interreligioso, ¿ah? Esa es la primera cosa. Y evidentemente el principio del ecumenismo, pues tiene, al menos para un católico, tiene que estar claro que que se parte de entender que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Mm, Lo cual, al mismo tiempo, haciendo un paréntesis rápido, yo le digo a la gente, me alegro cuando una gente aprende un poco apologética y todo esto y ve que la única iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Y le digo, pero nuestros festejos, o sea, festejemos, pero al mismo tiempo que nos tiemblen las piernas, ¿verdad? Porque eso significa que no habrá un juicio más severo como para un católico, porque nosotros no tenemos pretexto, mm, lo hemos recibido todo en ese sentido. mm, Entonces, tendríamos que ir más con temor y temblor, esto de saber que somos la única iglesia mm, fundada por Cristo, y con ese temor y temblor nos ayudará a tener humildad para poder relacionarnos con otros que piensan distinto. Yo creo que aquí hay un punto, el Papa Benedicto XVI, en la última reunión que tuvo con los cardenales antes de dimitir, de un discurso, me parece que hace un diagnóstico de cómo deja el mundo en ese momento. Y entra la parte del diálogo interreligioso, pero creo que ciertos principios se aplican también para el ecumenismo. Eh, el Papa dice, en principio, voy a parafrasear, en principio el diálogo interreligioso no tiene que tener la intención como proselitista, ¿verdad? Es decir, voy a ser este budista católico y voy a jalarlo para acá, sino empezar a dialogar en lo que nos une. En principio, él dice, en principio, ¿por qué? Porque si en el momento que yo ya te instrumentalizo, y te quiero agarrar como si fueras una res de mi ganadería, pues mm, ahí ya empezó la cosa mal. Entonces, en principio es poder ver lo que nos une como tal. Pero también dice el Papa Benedicto XVI, pero tengamos cuidado en dejar, en este caso, el diálogo interreligioso, yo diría el ecumenismo también, a ese nivel de simplemente en esto estamos de acuerdo, mm, sino con valentía, dice, con valentía hay que buscar la verdad, ¿verdad? Con valentía, con humildad, etcétera, porque si no queda en una cuestión como aguada de simplemente quedarnos en una cuestión políticamente correcta, etcétera, mm, ¿verdad? Pero esta cuestión de ir primero a lo que nos une,
creo que con frecuencia, pero con frecuencia, ese primer paso de entrada no se está haciendo muchas veces en el trabajo apologético, etcétera. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta mucho esta cuestión que dice el Papa. Papa Francisco dice dos cosas para mí bien interesantes. Él dice, yo no creo que la unidad de los cristianos va a venir en un congreso de teología. Mm, Dice, se dará principalmente, y no lo minimiza, dice, que los teólogos sigan debatiendo, que los teólogos sigan dialogando, dice. Pero nosotros, como cristianos, nos corresponde a unirnos en la caridad. O sea, finalmente, cuando yo veo a un pobre, por ejemplo, en situación de calle, si yo veo Mateo 25, ahí está mi Señor mm, sufriendo. Y eso lo tiene que ver el budista, el metodista, el presbiteriano, el evangélico, el ortodoxo. Si no lo ven, ahí hay algún problema. Hay un problema. Ya después de que si yo ayudo a eso, si me salvo, el punto está en una necesidad concreta en donde Jesús está padeciendo ahí en el pobre. Lo puedes ver tú, lo puedo ver yo, podemos hacer algo juntos en esto. Y eso, dice el Papa Francisco, que va a preparar el terreno para que el Espíritu Santo trabaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos poniendo la caridad como punto de unión. mm. Si ya en la caridad no nos podemos unir, no nos hagamos cuento, por muchos argumentos, por mucha teología, no va a haber ningún tipo de cosa que Muy nos pueda buenos, unir. muy Y lo bueno. segundo, Sí, dice el Papa Francisco, dice que él está seguro también que quizá la parte de la unidad venga a través de lo que le llama el ecumenismo de la sangre. Eh, Se refiere a que por los tiempos que van, cada vez que se empeore, bueno, también es bíblico que se empeoren, que las persecuciones, etcétera, todo esto, como lo hemos visto, por ejemplo, en Medio Oriente, a un islamista extremista le viene valiendo si eres católico, protestante, etcétera. Llevas una cruz, vas. mm, Nos está uniendo la sangre derramada por Cristo. O sea, si un islamista extremista, porque los hay sí, sí, sí. mesurado, es capaz de decir, yo les veo algo en común a todos ustedes, que aman a un crucificado que ha resucitado. Yo no lo puedo tolerar. Y me viene valiendo si tú crees que el Papa es primus inter pares o el Papa verdaderamente tiene la autoridad Sí, sí, jurídica, sí. que si las imágenes, quieres en Cristo. Pues el Papa dice, qué interesante que los que odian a la fe, los que odian a Cristo, son más capaces de ver una cuestión en común entre nosotros, ¿no? O Sí. sea, y él le llama el ecumenismo de la sangre, ¿verdad? Porque en realidad, eh, el, recientemente se celebró, bueno, ya unas semanas atrás, a este santo Loangwa, africano, que fue martirizado con varios porque el rey quería tener actividad sodomítica con ellos, etcétera, y se resistieron. Lo que a veces no dicen, inclusive dentro de la Iglesia Católica, que no fueron ellos los únicos, sino que hubo cristianos anglicanos que también fueron Mm. martirizados por el rey. Y yo no sé, vamos, quizás muy presuntuoso de mi parte, pero yo creo que el Señor ve llegar a uno anglicano que ha derramado la sangre por él y ve al católico Luanga, no creo que haga como exclusión en este sentido. O sea, Sí, han sí, sí. derramado la sangre por el Señor, ¿verdad? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Em, yo también tengo, a ver, salvando la distancia, obviamente, ¿no? Pero tengo también una hipótesis similar respecto a la medida en la que avanzan los tiempos y cómo la maldad parece ir aumentando, ¿no? Cómo esto en definitiva va a crear un escenario que quizás ese escenario que no pudo crear quizás la teología y los debates, lo va a Ujú. crear para la unidad de los cristianos, ¿no? Es muy interesante ese punto, comparto 1000 por 1000. Ahora, volviendo a un punto que me parece súper interesante, dejaste 1000 puertas abiertas, quiero tratar de ir a cada una de ellas. Eh, Hablaste del proselitismo y yo creo también de que suele ocurrir algo sin querer. Y es que el católico, en este corto tiempo que tengo como católico, ojo, ojo, y no quiero generalizar, por favor, porque es injusto generalizar, a partir de mi experiencia, lo que estoy viendo, es que muchas veces veo a algún católico que por no caer en el proselitismo, tampoco evangeliza o no Ujú. siente esa necesidad de compartir su fe. Y también cuando me pongo a analizar proselitismo, evangelismo, es como que hay delgadas líneas, ¿no? Que podemos llegar a confundir y sin querer las podemos llegar a confundir.
¿Qué es el verdadero evangelismo o corazón de evangelizador que debe tener el católico sin caer en el error del proselitismo? Al menos yo como lo veo, a ver, primero, siendo justo, el término proselitismo puede tener una connotación verdaderamente que cabe dentro de la Sí, evangelización. De hecho, en documentos, inclusive del magisterio, se habla del proselitismo, entendiéndose como evangelizar, ¿no? sí. Entonces, hoy por hoy no se entiende así. Por eso, ya no el Papa Francisco, ya Benedicto XVI decía que la evangelización no se hace por proselitismo, sino por atracción. Yo creo que la dimensión, por ahí yo tengo en mi canal un video donde tocamos ese tema de la cuestión del proselitismo, es nuevamente tratando de hacer un ejercicio de empatía. Yo le diría a la gente, a ver, ¿qué pensarías de que yo te me acercara y fuera muy empático contigo, me ganara tu amistad, estuviera contigo en las buenas, en las malas, etcétera, etcétera? Pero de pronto te descubres que todo eso que hice por ti, todo eso que hice por ti, fue para que yo te hiciera católico, Mm, para traerte para mi rancho. Dime si o no te sientes instrumentalizado. mm. Es decir, ¿por qué? Porque todo el afecto que tuve tenía la intención proselitista, si me apuras, manipuladora, Muy buena esa. pragmática de traerte. Nunca te amé por ti mismo, nunca te amé por ti mismo. Yo creo que la verdadera evangelización, diría San Juan de la Cruz, al final de la vida seremos juzgados en el amor, ¿verdad? Entonces, Mm. es verdaderamente amar a la persona. Y el amor despertará procesos de acción del Espíritu Santo en la persona, etcétera, que eso ya no me toca a mí. O sea, básicamente, yo creo que el evangelizador tiene que, a los que está evangelizando, tendría que decir, yo te voy a amar, te conviertas o no te Mm. conviertas. Es simplemente porque el Señor me está pidiendo esto, porque tú, aunque tú lo rechaces, como diría esta Santa Edith Stein, una que fue judía, atea, etcétera, pero no era una atea resentida, sino por la filosofía llegó, ella decía, o sea, yo siendo atea, ya buscaba el Señor y ya el Señor trabajaba en mí, en esa realidad, que por mi cuestión filosófica y todo esto. Entonces, yo creo que la cuestión del amor y de la caridad es el terreno en donde se tiene que mover. ¿Por qué? Porque muy probablemente, vamos, no hablemos solamente de conversiones, en cuestiones de pecado. Yo continuamente hablo de un santo, se llama San Marcos G. Tianxian, es un chino. Él era adicto al opio. Él tenía una enfermedad de estómago y después por medicamentos y terminó con el opio y no lo podía dejar. Estamos hablando bastante tiempo atrás, no se sabía mucha cuestión de ciencia, su director espiritual lo dejó de confesar y le dejó de dar la comunión porque decía, tú no tienes propósito de enmienda, estás continuamente cayendo, pero él peleaba. En ese tiempo pues, no se sabía, él necesitaba primero una desintoxicación física, ¿verdad? Por el opio. Eh, pero llega una persecución que le llaman de los boxers y él, laico, protege a su comunidad y los empiezan a martirizar. Él pide que sea el último porque quería ir motivando a cada uno mientras lo martirizaban y él quedar ya al final solo. este, y bueno, lo martirizaron. Hasta el día de su martirio no abandonó su adicción, no pudo abandonar su adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Esto estamos evidentemente en materia de pecado. Él peleó, nunca justificó su pecado, pero hay circunstancias concretas del ser humano que solamente en la providencia de Dios sabrá por qué éste nunca venció su A adicción. ver, disculpame la Lo- interrupción, pero trasladá eso al siglo XXI en Occidente, el tema de la homosexualidad. ya. Sí, no, o sea, hay un montón de situaciones que la gente tendrá que decir, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo veo dos borrachos, este, objetivamente puedo decir, es pecado esta cuestión de emborracharse, pero uno se la rifó para no caer, simplemente no le alcanzó la voluntad en ese sentido, y otro puede ser con cinismo y dice, "Ah, me viene valiendo, etcétera". Mm. Y eso yo no lo alcanzo a ver en mis ojos, los procesos que se llevan ahí. Entonces, puede haber una persona que no pueda estar preparada, que se vaya, o sea, que intente interiormente, quizá esto también puedes hablar de tu propia experiencia, eh, eh, que en su cabeza ya le quede claro
que la única iglesia fundada por Cristo, pero hay inseguridades, hay heridas, ha vivido toda la vida como pues, en una estructura rígida, protestante, etcétera. O sea, hay que ponerse en compasión con esa persona. O sea, los conflictos mentales de su propia voluntad son muy fuertes, son muy fuertes. Uno puede decir, pero yo me terminé convirtiendo o yo dejé este pecado en un año, lleva 3 años. Cuidado, cuidado ahí, porque el Señor solamente sabe los procesos. Mm, Entonces yo por eso digo, atendiendo a que yo no sé, realmente, yo quisiera que todo el mundo fuera católico. Ahora, si me permite rápido un paréntesis, hay bueno, iba a decir un santo, pues apenas está queriéndose abrir su proceso de canonización de un obispo brasileño, don Enrique Suárez, que murió en COVID en el 2020. Él hablaba de que, dice, él nunca, vean la Biblia, Cristo nunca dijo que todo mundo fuera católico o que todo mundo fuera cristiano. Mandó a predicar. predicar el evangelio a todo el mundo, pero nunca dijo que la meta era que todo el mundo fuera cristiano. Dice, muy al contrario, Jesús sí dijo que nosotros íbamos a ser sal de la tierra, fermento en la masa. ¿Qué es el fermento? No es la masa. ¿Y qué es el fermento respecto a la masa? Entonces, él dice, a mí me parece que el Señor no le interesaba tanto que todo mundo fuera católico, sino que en todo el mundo hubiera semillas católicos dando testimonio del evangelio como tal. Y ahí, en la providencia de Dios, sabrá a cuántos llamará en este sentido, porque también nosotros sabemos ya en el Concilio Vaticano II que seguimos creyendo que fuera de la iglesia no hay salvación, pero sabemos que una persona que no es católica porque no le llegó el mensaje por estas taras, que quién sabe si las va a poder sanar, etcétera, mientras responda a su conciencia, a esta ley natural como todo, se salvará. Y decimos tal como, y se salvará por la iglesia, porque aunque no tenía el carnete católico como tal, ya estaba trabajando la fe de la única iglesia de Cristo en esa persona. Entonces, son procesos, me parece, delicados. Yo creo que si uno, cuando ve a la persona a la que va a depositar el evangelio, ante todo ve a Cristo mismo en el prójimo, ve a alguien que es digna del amor de Cristo, de la sangre del Señor y todo esto, y al mismo tiempo entiende que ese amor podría despertar algún tipo de proceso, pero uno no lo está haciendo por esta cuestión como maquiavélica o pragmática, ¿va? mm, Déjame, me lo hago amigo para jalarlo. Eso me parece bajo. Repito, hagan el ejercicio sí. de que el mejor amigo que ustedes tienen, hoy se dan cuenta de que todo lo que ha hecho por ustedes, toda su buena onda y todo esto, es simplemente porque él quería venderles una cosa de su empresa o Sí, sí, sí. llevarlos a un lugar. Sí, es obvio, Yo no sí. sé, yo me sentiría instrumentalizado, o sea, Es como... cierto, es muy cierto y muy bueno todo lo que acabas de decir. Eh, ahora, también eh, podemos llegar a confundir el hecho de que, y perdón, antes quería decir otra cosa. Todo lo que acabas de decir, ¿cómo decirlo? Está en armonía, por así decirlo, no sé si coincidimos, no encuentro la palabra correcta, con lo que suelo yo comentar, ¿no? Que, o sea, tenemos que por sobre todas las cosas eh, trabajar, practicar la paciencia con el otro, ¿no? Reitero, porque estamos en una dinámica, número uno, estamos en redes sociales y parece las redes sociales ser un mundo paralelo en donde, bueno, las cosas van a otro ritmo, ¿no? Y se exigen cosas que la verdad son descabelladas. Y además, esto de la apologética muchas veces nos hace ver al otro como nuestro enemigo, ¿no? Ujú. Y por eso perdemos cierta paciencia. Y yo lo digo porque lo vivía esto. ¿Se entiende? Es difícil, vamos a decirlo de esta manera, es difícil cambiar de cosmovisión, por así llamarlo. Porque no es solamente, bueno, dejo de creer en A y comienzo a creer en B. Hay todo un proceso interno que probablemente ni siquiera tenga que ver con razones,
y las razones Ujú, puedan llegar a ser la parte más fácil del ujú, paso a la fe. Yo por dar un ejemplo, es hasta el día de hoy que suelo muchas veces decir, aunque a alguien le pueda llegar a caer mal, culturalmente yo todavía no me siento católico, ¿se entiende? O sea, yo ujú, sé y abrazo la fe católica de principio a fin, lo que entiendo y lo que aún no entiendo. Tengo buenas razones para lo que no entiendo, abrazarlo como verdad, ¿se entiende? Ahora, te soy honesto, me siento más familiarizado, me siento más, ¿cómo decirlo? Como que es mi lugar cuando estoy en un grupo entre evangélicos que cuando estoy en un grupo entre católicos. ¿Se entiende? Y no tiene que ver con, che, te falta convertirte o cosas. Tiene que ujú, ver con, che, loco, tengo un bagaje de años de una cultura que mamé, que me dio identidad y demás, que ujú, no se abandona de un día para el otro. Por ende, por mi propia experiencia puedo decir, che, si hay una cosa que tenemos que practicar, primeramente yo y luego comentándole a mis hermanos, es la paciencia. No podemos pretender, primero que no somos el punto de referencia de nada. No tenemos que ujú, buscar que el otro sea parecido a mí o que sea ujú. igual que yo. No somos el punto de referencia. Y número dos, no podemos pretender estos cambios rotundos de la noche para la mañana porque probablemente hasta hayan ciertos cambios que nunca se den. De hecho, voy a decir algo que sé que va a escandalizar, pero hablas de tu bagaje como evangélico, que no es fácil, o sea, has sido formado en esto. Ese bagaje, yo me atrevería a decir que uno tendría que dar gracias a Dios por Mm, ese bagaje. ¿Cómo? Algo que no es católico. Pongo este ejemplo concreto que a mí, desafortunadamente, también muchos años atrás, fui de aquellos que simplemente se rasgan las vestiduras ante los sacrificios humanos de los aztecas y fue la iglesia la que eliminó los sacrificios humanos y todo esto. Ojo con esto. Eh, Hoy por hoy, quizá el mayor experto en la Virgen de Guadalupe tiene todo un instituto de estudios serios, arqueológicos y todo esto, es Monseñor Chávez. Y él llegó a una conclusión sumamente interesante respecto a esto de los sacrificios humanos, porque uno los de, era una obra de Satanás y por eso la iglesia vino y logró empezar, ¿no? Los misioneros, con todo y su amor y todo eso, no pudieron hacer nada. Se tuvo que aparecer la misma Madre de Dios para empezar a hacer algo. Pero pero curiosamente, la Virgen es maestra ya desde el siglo XVI, maestra de inculturación. ¿Por qué? Porque hay un autor que dice, bueno, los misioneros y los españoles eliminaron toda la biblioteca, por ejemplo, que tenían los indígenas en los aztecas como tal, con sus códigos y todos sus códices y todo. Y dice, lo que por ignorancia, buena intención, pero porque lo vean como del diablo y todo eso, pero lo que por ignorancia los cristianos europeos eliminaron a los indígenas, el Señor se los regresó en la vestidura de su madre, porque son puros códices lo de la Virgen, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios es el primero que toma lo bueno y bello y verdadero que Él ha puesto y lo va llevando, pero con esto de los sacrificios humanos, interesante. Eh, Muchas veces, por ejemplo, había una sequía y eran las propias madres que daban a sus niñitos, porque en sequía se necesitaba que el niño llorara, le sacaban las uñas al bebé, o sea, era una cosa terrible todo eso, pero había sido entregado voluntariamente por la madre. Luego había una fiesta que se llama Panquetzalistli, mm. era como un tipo de cuaresma. Los mismos misioneros hablan de esto, ¿ah? Como que tienen sus cuaresmas en donde solamente a sal y tortilla mexicana, no la española, tortilla, y sal, más de 50 días, esa cuestión. Es decir, que cuando ellos dieron el paso a la fe, los misioneros dicen, estos tienen más capacidad de hacer penitencia, de sacrificio, son sumamente entregados. Adivinen por qué. Porque si eran capaces de entregar al propio hijo en sacrificio por el bien de la comunidad que necesitaba agua, su propio hijo como tal, cuando conocen al Dios verdadero, que les dice el Dios verdadero, ya no necesita sacrificios humanos, ya Cristo mismo, Dios Padre, ha permitido el sacrificio de su propio hijo, ya no necesitas esto. En automático, cuando pasaron,
esa, vamos a llamarla radicalidad de abrazar, de dar la vida como tal, pero que les viene de los sacrificios humanos. Por eso digo que se puede escandalizar. Nosotros tendríamos que agradecer a nuestros antepasados de qué tan fuerte agarraron la fe católica. Latinoamérica no se entiende sin la fe católica. Mm. Este, este, pero gracias a la radicalidad de la fe que expresaban antes, que sí, sacrificios humanos, pero si eran capaces de dar al propio hijo como tal para beneficiar a la comunidad, ahora eso lo pasas a la Iglesia Católica, son personas que se dieron absolutamente, ¿no? Es que el tema es que tenemos que ver al otro. El ser humano es un ser religioso, ¿no? Simplemente la tarea de evangelizar es esa fe que la persona tiene, es redirigirla a lo correcto, a la verdad, a la persona de Cristo. Pero hay Mm, muchos elementos que son rescatables en eso ujú, que equivocadamente hace la persona. Y es ahí en donde tiene que estar la vista puesta del católico, ¿no? En decir, che, de todo esto es como decía Pablo, ¿no? De todo esto saco lo bueno y desecho lo malo, ¿no? Tomo lo mm, bueno y redirigiéndolo hacia la verdad, hacia Cristo, ¿no? Hay algunos, le quiero decir a la gente del chat mm, que antes de juzgar, de condenar, presten atención a lo que se está hablando, porque probablemente vos estás dando por sentado cosas que quizás no las considerás y que pueden explicar la experiencia de otras personas, ¿no? Por dar un ejemplo, reitero, hay gente que ahí está diciendo, todavía, lo que pasa es que todavía sos protestante, Santi. No, no es que sea protestante, pero hay todo un bagaje cultural mm, alojado probablemente en las emociones, en la memoria. Vaya a saber dónde es que se encuentra eso, pero que no se quitan de la noche para la mañana. Y que probablemente, como me lo dijo alguna vez el padre Javier, probablemente eso pueda llegar a ser una bendición en la tarea evangelística con ujú, el protestante. ¿Se entiende? exacto. Entonces, solo Dios conoce el tema de fondo, ¿no? Y cómo eso de las circunstancias, que muchas veces no son las mejores, Dios toma todo para convertirlo en algo bueno, ¿no? Si nos dejamos usar. Entonces, eh, nada, le recomiendo a la gente del chat que se tranquilice un poco aquellos que están haciendo comentarios un poco exasperados. Pero, Eh, fíjate, con esto de los comentarios no he estado poniendo atención a esta cuestión, pero repito, lo que tocábamos al principio, mucha cuestión de la apologética, mucha cuestión de la presunta evangelización, etcétera, simplemente es proyección de nuestros complejos de superioridad, de nuestros narcisismos, de nuestras megalomanías. Entonces, es la manera de cómo yo puedo sacar un poquito mi frustración, mis complejos, etcétera, precisamente etiquetando, decir, no, tú todavía sigues siendo protestante, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que él quiere afirmar es que él sí, que posiblemente sí es sumamente católico, 100% católico. Lo miden en el ortodoxímetro y él se pasa del 100%. Entonces, yo creo que es bien importante. Esto es una sabiduría, por ejemplo, de los padres del desierto. Los padres del desierto fueron hombres, padres y madres del desierto, fueron hombres y mujeres que después, cuando llegó Constantino y permitió la libertad religiosa como tal, vio que la fe cristiana se volvió tibia y aguada, ¿va? Porque hay que decir la verdad, la persecución fortalece la fe cristiana. mm, Ya no tienen persecución, etcétera, entonces empieza la vida laxa y todo esto, y esos se van al desierto a vivir una vida de penitencia fuerte, ¿va? Entonces uno diría, pues son santazos, son sumamente católicos estos padres y madres del desierto y todo eso. Y tú ves los escritos y lo primero que hablan es de su propia miseria. Y hablan, dicen, que está un asesino escondido en lo más profundo del corazón y que uno tiene que, toda la vida, tiene que estar monitoreando mm, a ese lobo que está ahí. Porque yo, mira, honestamente, ahorita que está muy en boca decirle a todo mundo falso profeta, oveja vestido, digo, lobo vestido de oveja, etcétera. Yo siempre me he preguntado, bueno, no siempre, hasta hace poco, ¿por qué en automático cuando yo veo lobo vestido de oveja, falso profeta, etcétera, siempre pienso en otros y nunca lo aplico a mí? No doy ni siquiera la posibilidad de poder decir, oye, chance yo soy falso profeta, mm. chance y yo soy un lobo vestido de ovejas. Y una vez que estaba preparando para un tema, estaba en lo que le llaman los ayes de San Lucas, ¿verdad? Ay de ustedes, fariseos hipócritas, ¿por qué esto? Ay de ustedes, todo eso.
Y estaba, generalmente, los temas los preparo pues en un clima más de oración, si se puede, delante del Santísimo y todo eso. Y esa vez estaba delante del Santísimo y yo percibo que el Señor me dice, quita la palabra fariseo o escriba y pon la palabra Cristian Huerta y lo vas a preparar hacia el tema. Entonces, muy distinto ya empezar a leer, ay de ti, Cristian Huerta, hipócrita, porque ay de ti, se ve distinto totalmente la perspectiva. Pero yo caí, y ya cuando dice tema, yo le decía a la gente, ¿no les parece curioso que cuando uno interpreta esos textos del Evangelio, por defecto, por defecto siempre van a ser aplicados a otros? Siempre. Sí, 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 es Nunca cierto. uno da ni siquiera la más mínima probabilidad de que yo sea el que me cabe eso. Esto con los padres del desierto es el mayor engaño de Satanás, porque te crees de tu propia virtud. Cuéntanos una última cosita con esto de los padres del desierto que me encanta. Se le aparece un presuntamente como un ángel de Dios, eh, el arcángel, no me acuerdo si Miguel o Gabriel, a uno de ellos, y todo pintaba muy bien y todo bien lindo, y él dice, no, tú no, eres un verdadero ángel. Y el demonio lo seguía tratando de convencer, le dice, pero ¿por qué no? Y mira, le hacía portento, entonces le dice, es que mira, yo no creo que tú seas verdaderamente un ángel de Dios, porque yo soy tan miserable y tan pecador que no creo que Dios me dé el privilegio de que me mandara un ángel. Ese acto de humildad hizo disparar al demonio, le dio la cara como tal. O sea, ahora no, inclusive hay no católicos que evidentemente cualquier revelación privada y todo eso no Sí, lo sí, sí. creen, entiendo esa cuestión, pero no voy a esa cuestión, no se queden con la cuestión de la aparición, sino el ego tan agazapado, tan encubierto de que uno se cree que básicamente pues la cuarta persona de la Santísima Trinidad, y aunque de boca uno no lo dice, cuando uno va a la oración, uno descubre que se siente muy seguro de su propia virtud, Es que se cierto. cree y que si uno se muere, uno se va directo al cielo. Qué peligroso es eso, Es peligrosísimo cierto. eso. Y es un peligro que todos corremos, amigo. El sentirse la Obvio. última Coca-Cola, el sentirse, loco, querés conocer la Iglesia Católica, conoceme a mí, ¿me entendés? Querés conocer a Cristo, conoceme a mí, pero no porque yo intente reproducir a Cristo, sino como que Cristo se quiere parecer a mí. Es una cosa de loco y es una tendencia a la que podemos llegar a caer por ego, por orgullo, por muchas cosas, ¿no? Sabés que vos señalás algo que me da la oportunidad a decir algo que siempre suelo decir. Yo siempre digo, porque reitero, a veces, reitero, yo también he sido, no sé si víctima o victimario de esto, ¿no? O quizás he sido un poco y un poco, pero es como que la dinámica de la apologética, el debate y demás, nos lleva muchas veces a pensar del otro cosas que no son así, Ujú. ¿no? E imaginamos que el otro es por causa de lo que yo soy, ¿no? El otro debe ser el malo porque yo soy el bueno, ¿no? El otro debe ser... Y yo suelo decir acá, hermanos católicos, no todos los pastores son ladrones, porque se suele decir, el pastor es equivalente a ladrón, el pastor es pastor porque está en búsqueda del diezmo, el pastor es... No, muchachos, o sea, son muy pocos de hecho los que tienen esta tendencia. Existe, sí, como también del lado católico, existen sacerdotes que no dejan muy bien parado con sus acciones lo que profesa la Iglesia Católica. Pero no podemos generalizar. A lo que voy es que muchas veces el pensar de esta manera no me permite ver al otro como realmente es. Y al no permitirme ver al otro como realmente es, yo no puedo ser un instrumento útil en manos de Dios para lo que el otro necesita, ¿no? Y esto es muy importante. Chris, mira, me encanta este tema. Te juro que estaría horas hablando con vos sobre esto, porque me parece que este tema, charlar esta clase de cosas, es lo que haría de nuestro trabajo en la evangelización y en la apologética un buen trabajo de evangelización y apologética. El centrarnos, ¿no? El traer el equilibrio que nos trae esta clase de conversaciones. Ahora, dos puntos quiero
quiero mencionarte. No, Número, no sé si sí. de estos dos puntos, pero para conexión a lo que decías, no sé si puede ayudar. Esto yo lo he leído varias veces. Hay un sacerdote, pues poeta, básicamente, jesuita, el padre Olaizola. Quisiera leer nada más rapidito una cuestión que él hace una interpretación poética de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ah? Para los que no estén situados, un fariseo está orando en el templo, gracias Señor te doy Sí, porque iba a no soy ser como eco. los otros, etc. Yo ayuno y no estaba mintiendo, ¿eh? Realmente ayunaba, daba el diezmo, etcétera. Es el problema, porque alguien puede decir, pero es que yo tengo el derecho de creerme un súper católico porque verdaderamente lo soy, etcétera. Entonces, pero al lado estaba un publicano que no se levantaba ni siquiera la cabeza y decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador, etcétera. Y dice Jesús que al final salió justificado delante de Dios el pecador, el publicano, y no este, que sí era verdaderamente virtuoso. ¿Eh? Entonces, dice el padre Olaizola, dice, miraba a los otros con distancia fría porque no cumplían tu ley y normas. Me veía distinto y te agradecía ser mejor que ellos. Hasta que un buen día tropecé en el barro, caí de mi altura. Voy a hacer un paréntesis aquí. Atención todos los que, porque yo he caído también en eso, todos los que se muevan así, tarde que temprano les va a llegar la bendición de que te vas a estrellar en tu Mm, altanería. Y eso es una gracia que yo la pido que les llegue a aquellos que no les ha tocado. ¿Ah? Entonces me veía distinto y te agradecía ser mejor que ellos, hasta que un buen día tropecé en el barro, caí de mi altura. Me supe encerrado en el laberinto de la altanería. Comprendí a mi hermano, supe que sus lágrimas, sus luchas y errores eran también míos. Y recé de nuevo, ten compasión, Señor, que soy un pecador. A veces, al rezar, te sale el fariseo que llevas dentro y entonces te apropias un poco de Dios y le dices, soy de los tuyos, pero en realidad lo que le estás diciendo es, tú eres de los míos. mm, No, nunca lo vamos a decir, nunca le decimos es así cierto. a Dios, tú eres de los míos. Yo soy de los tuyos, pero en el fondo, revísate en el corazón, tú realmente crees que Dios más bien es de los tuyos más que tú de los de Dios. ¿Verdad? Ese es el grado de Sí. altanería y el problema no es que la tengas, el problema es que no la reconoces. ¿Verdad? Mm, Entonces, y dice el padre Olaizola, y veladamente se te cuela la mirada por encima del hombro a los otros, los que no creen o creen de manera distinta, los que celebran distintos que tú, los que sobre los diferentes problemas se sitúan en otro lugar, tienen otras opiniones o perspectivas, arrugas la nariz por dentro, aunque por fuera tu rostro sea plácido y sereno, te sientes más verdadero en tus convicciones y le detestas un poco, aunque jamás utilizarías el verbo detestar porque no son como tú. Pero también a veces te puede salir al rezar el publicano y entonces dices a Dios con una mezcla de pesar y aceptación, dolor y confianza. Esto es lo que hay. Y lo dices sin reto ni rendición, sin arrogancia ni ego. Entonces expresas desde lo hondo que no puedes, que no sabes, que no alcanzas, pero que aún así caminas confiando que con tu barro Él sabrá qué hacer. Y ofreces tu amor, a veces ensombrecido por el egoísmo y tus manos vacilantes y tus dudas, y en tu fragilidad tan absoluta, la oración se vuelve abrazo. sí. Porque yo creo que para mí el peligro más grande es de que cuando ves una apologética que ha perdido el gozo del Espíritu Santo, ves ya amargura, ves, o sea, ahí habla de que el proceso espiritual en esa persona podrá saber Biblia, lo que sea, pero ahí yo no veo la sencillez, la humildad, el gozo del Espíritu Santo de una persona que tiene esa libertad interior, ¿verdad? Entonces Sí. puede ser simplemente que agarre la doctrina, en el caso de los católicos, agarrar también el magisterio y todo eso, simplemente para poder hacer la coraza en la cual pueda proteger mis complejos, mis heridas, etcétera. ¿Va? Mm, Y hay que aprender a ser vulnerable, ¿eh? O sea, no está mal la Biblia y el magisterio y todo ese tipo de cosas, pero si son simplemente el caparazón con el que quiero encubrir y no ver las heridas que tengo, que mi comportamiento en los debates viene más por mi falta de padre, que mm, por el hecho de que el otro me está citando un versículo equivocado, sino porque yo tengo una relación quebrada con mi padre y eso me genera ciertas frustraciones que proyecto en contra del hermano con el que estoy debatiendo. Si no somos capaces de entender también esta dinámica, y el Espíritu Santo no nos va a dar esa libertad que está ansioso en darnos. ¿No? sí, 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 completamente, completamente. Me ha pasado, a ver.
no puedo demostrarlo a esto. Le soy honesto, o sea, es creerme o no creerme, pero me ha pasado que de repente yo suelo invitar gente a entrar a este espacio. He cometido muchos errores con mucha gente y trato de cada vez hacerlo mejor como debería actuar, proceder un cristiano, pero me ha pasado con mucha gente que ha entrado a charlar y que vi honestidad en ellos, que vi una búsqueda sincera de la verdad y que te pueden plantear objeciones al caso de la Iglesia Católica y demás, y preferí quedarme callado sin entrar en la discusión, en el debate, porque no es el momento para responder aunque la persona esté diciendo cosas equivocadas. A mí lo que me importa es la persona, después se acomodarán las ideas, ¿me entendés? Pero probablemente la persona lo que necesita es hablar, si estuviéramos acá juntos, es un hombro, es tomar un mate, no es todo Ujú. debate, ¿se entiende? O sea, aunque la persona tenga sus objeciones, no es todo debate, probablemente haya tiempo para callar y haya el momento adecuado para hablar, pero es Ujú. como vos decís, o sea, es no perder de vista a la persona que hay detrás de las ideas o que hay detrás de los argumentos, los planteos y hasta de las formas. Es a la persona. Y eso me parece que es fundamental, es fundamental. Dos cositas te quería señalar. Porque hay gente acá que en el chat también está diciendo algo que me parece que no llegó a entender. Es Ujú. como que están diciendo, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de la evangelización? Bueno, ahí voy a llegar. Pero primero el tema del ecumenismo. Esto lo quiero dejar bien en claro porque lo dijiste al pasar y me parece que es muy importante repetirlo, porque si no, viste, pueden manipular lo que uno termina diciendo y pueden terminar diciendo cosas que uno no dice, ¿no? El ecumenismo no es nos juntamos, nuestra Ujú. diferencia la metemos debajo de la alfombra, nadie la vio, hacemos la vista gorda. No, Ujú. el ecumenismo es el intento, el deseo, el impulso que a nosotros nos lleva a la unidad de los cristianos, pero sin olvidar la verdad. Mira, hay una frase que ahorita se me está viniendo, que pueda resumir. Es tratar todo eso que nos divide partiendo de lo que nos une. Mm, muy El buena problema esa. está en que queramos tratar lo que nos divide sin ni siquiera haber hecho el trabajo de lo que nos une. Entonces, creo que por ahí se puede entender mejor. Es decir, el verdadero ecumenismo, claro que debe tratar lo que nos ha partido, lo que nos ha desunido, no es meterlo, como dices, abajo de la alfombra. Pero el problema está en que si se toca eso sin lo que nos une, ahí están los resultados. O sea, nos hemos dado, mira, tengo pendiente un live sobre esto en tu país, en Argentina, al principio de los años 2000, bueno, no sé si siguen haciendo congresos entre evangélicos y católicos de la renovación carismática. Y entonces invitaban de las dos partes, ¿no? Yo Creo me que lo he enteré. visto, creo que haberlo visto. Entonces, yo me enteré cuando nada más ni nada menos que por parte católica, pues estaba el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, pero invitaron al predicador de la Casa Pontificia, hoy cardenal Cantalamessa, un crack, un franciscano, un crack, y por parte de las iglesias evangélicas fue Marcos Witt, entonces, y una conferencia de prensa bien interesante donde después volvemos a lo mismo, ¿qué hay en el bagaje de Marcos Witt que le hizo recular? Porque ya estaba dando sus pasitos y generalmente el hate quizá pensó, oye, se me va el dinero, aquí ya no va a fluir, etcétera, porque lo amenazaron y todo tuvo que recular, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí al lado de Cantalamessa, eh, él dice, parafraseó un poco, dice, yo soy, ¿sabe qué número de generación de evangelistas y todo esto? Dice. Ah, y sin juzgar a mis padres, ya sabemos el camino que tomaron nuestros padres, que fue el de la confrontación, el de la pelea, etcétera. Digamos, ¿ha dado resultado eso? Digamos, ¿ha dado resultado? No ha dado resultado. Entonces dice, este camino me parece difícil, etcétera, pero quiero explorarlo, etcétera. Entonces ahí empezaron los evangélicos, se le fueron la yugular, ecuménico, etcétera, quiere. Entonces, y él lamentablemente no se sostuvo firme.
por la parte del padre Cantalamessa fue bien interesante porque le hicieron una pregunta respecto a la Virgen y él, en vez de dárselas de que estos herejes que no entienden la Virgen, dice, tendríamos que nosotros como católicos examinar si nosotros no hemos sido causa de escándalo para nuestros hermanos en una mala devoción a la Virgen, porque Mm, tenemos que reconocer que también se le puede dar una mala devoción, una equivocada devoción sí. en todo esto. Entonces, ese clima de vulnerabilidad en el que estuvo en su momento Marcus Witt, repito, él se reculó, pero y Canta la Mesa, a mí me parecía verdaderamente esperanzador. ¿Por qué? Porque ahí yo veo más, aunque no están debatiendo y argumentando, aunque no están dejando de ver las diferencias que hay, todo eso, como que ese espacio de serse vulnerable, de decir, ¿sabes qué? Quizá los protestantes que me rodean no se han hecho católicos precisamente porque yo no he sido un Cristo viviente que ellos puedan, Mm, que pueda convencer. sí, 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 sí. E inclusive al revés, entendiendo que en su conciencia los evangélicos o protestantes están convencidos que es la única iglesia es la de ellos y todo esto, pues habría que preguntarse, quizá un católico no se ha hecho de tu iglesia precisamente porque no hay ese testimonio de caridad. Mira, yo veo una gran diferencia entre, sin generalizar, claro está, entre cómo entró las iglesias evangélicas y protestantes en Latinoamérica a como es acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos está muy, pero muy avanzado el trabajo ecuménico. Continuamente, por ejemplo, aquí en la Catedral de Los Ángeles, por ejemplo, la última, hubo una reunión ecuménica en donde van de diferentes denominaciones evangélicas y se unieron porque la cantidad de muertes de personas en situación de calle aquí en Los Ángeles es dramática. Entonces, y nos unimos en eso y en la catedral. Y en eso sí siento orgullo. Siempre es la Iglesia Católica que fomenta estos encuentros, ¿verdad? Y auspicia, ¿verdad? Entonces, eh, uno ve en Latinoamérica, por lo que me tocó, yo soy de México, y al estar estudiando yo conozco bastante la historia de entre la relación México-Estados Unidos, eh, si supieran muchos evangélicos que esto viene desde un mandato concretamente de Estados Unidos de infiltrar. ¿Por qué? Porque ya lo decía el expresidente de Uruguay, que es ateo, Pepe Mujica. Él dice, es ateo y él dice, pero yo creo en la gran patria, de que toda Latinoamérica es una gran patria, dice. Y si quiero esa gran patria, tengo que reconocer las cosas que nos unen. Y dice, y solamente realmente, sustancialmente en Latinoamérica nos unen dos cosas, el idioma y la fe católica. O sea, en Latinoamérica es algo sustancial la fe. Tú vas a Colombia, Argentina, México, etcétera, ves hasta la misma estructura, un kiosco, la iglesia, etcétera. O sea, son como réplicas. O sea, nuestros países crecieron con una cultura católica, básicamente, en ese sentido. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo entonces los Estados Unidos, la parte sobre todo masónica, inclusive el Ku Klux Klan estuvo en esta cuestión de infiltración de secta? Hay cartas Mm, a un presidente de México de infiltrar denominaciones evangélicas en México, etcétera, porque ya vieron que ni con la cristiada pudieron, más bien les fortaleció la fe católica. Y si te das cuenta, yo no sé cómo sea ahora, pero casi las denominaciones primeras que llegaron a México, todos los adeptos que hicieron, que eran católicos evidentemente, fue bajo la estrategia del odio. La iglesia católica, la ramera, etcétera, etcétera. O sea, no estaban. ¿Qué significa evangelio? Anuncio de salvación, buena nueva. Perdóneme, yo no puedo pensar que algo sea evangelizar cuando tú agarras un adepto porque le has llenado de suciedad al contrincante. O sea, discúlpame, ¿eso desde dónde se dice que eso es evangelio? O sea, se tiene que denunciar, pero cuando tú hiciste un adepto que era católico y lo hiciste evangélico, simplemente mencionando toda la basura, mucha de ella inventada o malinterpretada sobre la iglesia católica, me parece sucio, sucio. Ahora, los católicos no estamos exentos de eso y estamos haciendo también lo mismo. ¿No? Estamos haciendo lo mismo. Queremos que el evangélico se haga católico diciéndole, por ejemplo, con lo que tú mencionas, es que los pastores todos son dinereros, etcétera. Segura, lo hemos visto, no podemos tapar el sol con un dedo, pero podemos generalizar en este sentido. mm, Yo he conocido pastores que viven a veces con más pobreza
y que tienen una cuestión que inclusive es ciertos curas como tal, ¿eh? Entonces, Sí. ojo ahí, como tal. Entonces, volvemos, toda esta evangelización a través del odio, de decir, deja de estar ahí porque ya está bien sucio, acá está bien limpio, etcétera. Me parece sumamente peligroso porque no formamos cristianos, simplemente, y de hecho me voy a atrever a decir, esas no son verdaderas conversiones, porque lo que tú odiabas como evangélico, que en este caso los católicos, no digo de ti, o sea, estoy en un caso hipotético. Ahora, si tú como católico odias a los evangélicos, discúlpame, tú no te has convertido, tú sigues teniendo la misma odio, sustancial en tu alma. O lo pongamos con otras cuestiones. Tú estabas con los progresistas y estabas con cuestiones de la gente del arco iris y todo eso, y odiabas a la iglesia católica porque homófoba y porque sabe cuánta cosa. Listo, te convertiste y ahora odias a los del arco iris. Discúlpame, tú no te convertiste, simplemente tu odio, tu frustración, tus heridas que no las acabas de resolver, ahora tienen la envoltura católica, pero odias igualito de cuando no eras católico. Sabes que muchas veces, y ahora quiero ir al punto de la evangelización, la importancia de la evangelización, pero sabes que muchas veces yo suelo decir, che, loco, o sea, perdón que traigo estos ejemplos a colación, pero me parece que es apropiado, dado que es una comunidad que estamos juntos constante todos los días y nos sirve esta interacción para nosotros también buscar aquellas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Y digo, bueno, nosotros no tenemos que comunicar nuestra fe de forma, ¿cómo decirlo?, agresiva o representando ese mismo odio del cual nos quejamos. Muchos me dicen, no, pero ¿cómo que no si ellos a nosotros los insultan, nos atacan, nos dicen de nosotros mentiras, etcétera? Pero, o sea, porque determinadas personas actúen de esa manera contra la Iglesia Católica no nos justifica a actuar de la misma manera. Nosotros tenemos que mostrar si es que verdaderamente nosotros creemos estar en la verdadera Iglesia de Cristo y creemos tener la verdadera doctrina de Cristo, tenemos que mostrar la diferencia en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a nuestro proceder. No puede ser que estemos justificados en actuar de forma indebida porque ellos actúan de forma indebida, ¿se entiende? Parece como que es un diálogo de niños y pero suele pasar esto en redes sociales y creo que las redes sociales, dado el anonimato que te da el poder hacer un comentario o expresar qué es lo que pensás, muchas veces saca lo peor de nosotros. Y una cosa, creo que para mí, repito, no es una cuestión, para mí uno de los grandes aportes de este pontificado lo puedo llamar en discernimiento. El Papa Francisco continuamente está hablando de la cuestión del saber discernir, porque, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, ella le hicieron maestra de novicias, y ella dice, me he dado cuenta lo difícil que es tratar con las almas y quererlas educar. Dice, me he dado cuenta que con algunas de las hermanas yo me puedo hacer vulnerable, contarle mis propias miserias y les ayuda en su formación. Y me doy cuenta que con otras sacarían ventaja de esto. ¿Qué significa? Creo que es chino el proverbio que dice que la educación es como tener un pajarito en la mano. Si cierras demasiado, lo asfixias, lo matas. Si abres demasiado, Mm. se va. Entonces, ¿qué significa? Yo creo que, porque yo de hecho en el pasado me he justificado mucho en esto, pero el Señor le dijo raza de víboras y sacó los del templo, etcétera. Desde luego, pero primero, una primera cosa que yo hice por responsabilidad, y le digo a tu audiencia que haga este ejercicio, es bien sano. Ve las veces, se llaman diatribas, eso que hizo Jesús, son diatribas, como regaños, como confrontaciones fuertes, ¿va? Cuentas cuántas, en los 4 evangelios, cuenta cuántas diatribas tuvo el Señor y cuenta cuántas veces el Señor consoló, fue amable, ahí ya te va a dar un poco de una respuesta. Pero lo segundo, el orden cuenta mucho, el orden cuenta mucho. Esto, por ejemplo, yo he tenido algunos problemas de salud y entre ellos pues me he hecho experto en la cuestión también de cuestiones de nutrición y todo eso y como dicen, el problema no es el carbohidrato, el problema es de que primero come la proteína, come la fibra y dejas al final. Hace la gran diferencia cuando tú comes el carbohidrato antes de las grasas y todo eso, ahí es cuando hace daño, pero si lo hace después, el orden también cuenta mucho a la hora de actuar en este sentido.
Jesús, el contexto de sacar a los mercaderes del templo está muy relacionado cuando Jesús está a las afueras de Jerusalén llorando y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido abrazar como la gallina abraza sus pollitos bajo sus alas y no has querido? Es decir, vean el orden. Antes de actuar tú de manera agresiva, fuerte, porque a veces se va a necesitar hacer firme, ¿verdad? Ayudar a sacudir una palabra fuerte, alguna cuestión así. Este, pero yo pregunto, ¿antes tú has llorado y has Wow, querido abrazar esa alma como una gallina abraza a sus wow. pollitos? Qué lección, Si, amigo. si no, piensa antes de dar el garrotazo. Piensa, habrá alguna excepción, ¿verdad? Entonces, porque sí, a mí me parece que el mismo Santo Tomás de Aquino habla de la contumelia, el insulto. No siempre es pecado la contumelia. Jesús le dijo zorra a Herodes, no me va a decir que eso es un piropo. Entonces, pero hay que ver los contextos concretamente. Ahora, no hay que engañarse. Los que me siguen podrán ver que yo muchas veces he tenido que pedir disculpas de algo que se me pasó la mano, etcétera. Y entre ellas fue una cuestión que hizo unos insultos y yo ya en el momento del debate me estaba autojustificando. Santo Tomás de Aquino dice que no necesariamente el insulto es pecado, etcétera, pero entre ello implica la intención. Mm, Termina el debate, voy a mi momento de oración frente a frente al Señor y yo digo: a ver, vamos revisando la intención. No, no te engañes. Tu intención sí fue querer herir. Y tuve que grabar un video pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque yo lanzo hasta una pregunta. Todos los que se dedican a la cuestión de la evangelización y de la apologética tienen a lo menos unos minutitos de confrontarse delante del Señor en su intención, pero así a corazón abierto, decir, es que cómo el Señor no va a querer que yo defienda esta cuestión de la doctrina. ¿Le has preguntado? Uno se toma el tiempo de decir: Señor, ¿realmente quieres esto? Yo me he encontrado con sorpresas de unas cosas que digo, ¿cómo Dios no lo va a querer? Voy a la oración y el Señor dice: ¿sabes qué? No, o no ahorita, no mm, ahorita. Y otras cosas que no quisiera hacer, vas a la oración y el Señor dice: es ahorita. Y la gente creyera que uno lo está diciendo como placenteramente y uno se está haciendo mucha violencia en poder sacar eso porque sabe que el Señor le está pidiendo esto. Entonces, esta cuestión de ir delante del Señor con apertura, este, con docilidad, eh, creo que ayudaría mucho a los procesos de evangelización, porque decía San Vicente de Paúl una cosa muy interesante: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Y alguien me dice: ¿cómo? ¿Dios no quiere todo el bien? No, Dios quiere un bien específico. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. mm, Yo puedo estar haciendo un bien, pero al no quererlo Dios, sea porque en ese momento o porque quiere ese bien, pero que venga de otra persona, no de ti. El Señor puede tener muchas situaciones. Tú terminas haciendo un mal queriendo hacer un bien. sí. Entonces, la parte del discernimiento y de confrontar toda actividad de evangelización, Señor, ¿lo quieres? Así. Entonces, y si uno la embarra y todo eso, a mí tampoco me asusta. Lo que me asusta es de que, yo digo, hay que evitar pecar, pero si pecamos, lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. A mí Mm, lo que me alarma, y ya me largo mucho, digo esta última cosa para ya callarme en esta cuestión, es, yo recientemente he hecho 2 capítulos de culpa e invité en el primero a muchos evangelizadores a participar, a denunciar sus propias falsas, a lo menos públicas. Si alguien quería denunciar sus faltas privadas, pues adelante. Eh, Muchos se enojaron cuando les mandé la invitación, otros no contestaron, otros, sí, o sea, no pasó. Pero creo que Yo nada soy más, uno no, que te había dicho que sí y ya, después no ya. terminamos coincidiendo en los mensajes. Está bien, no, pero en el punto a lo que voy es que para mí fue muy significativo quién fue la primera que aceptó y no solamente denunció faltas públicas, sino faltas de vida privada. Es una querida amiga, una misionera, Samia Sumut. Ella es de Jordania, este, eh, pero tiene años que ha desarrollado una esclerosis múltiple, prácticamente ya está inmovilizada, la pueden ver. Para mí personalmente esa mujer es una santa. Saber que la que tuvo los pantalones, la primera que me envió el video, y que no solamente denunció pecados a nivel público que se saben o faltas, sino pecados de vida privada, yo digo, para mí fue tengo una expresión muy autóctona mexicana popular, es un elotazo en el hocico que me dio.
el gesto, o sea, mi esposa lloró porque la conocemos, porque sabemos lo que padece. Alguien podría decir, bueno, esclerosis múltiple, se está trágicamente muriendo así, pero ella nos ha compartido las batallas del maligno que ella tiene, que evidentemente lo dejo en privacidad, y que sea esta mujer que tenga capacidad de ser la primera que me aceptó. Y no solamente denunciar en el capítulo de culpa sus faltas en lo que se ha equivocado públicamente, sino en lo privado. Ahí es donde yo creo que la gran obra de evangelización por la comunión de los santos se la debemos más a los que están más ocultos que a los que estamos más públicamente. O Sí, sea, sí, honestamente, sí, 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 están logrando completamente. más gente que vive ocultamente, porque la comunión de los santos es eso. O sea, así estás bien escondidito ofreciendo tus sufrimientos, eso tiene un impacto que va a las venas de la iglesia y del mundo entero. Sí, 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 Samia, sí. sin lugar a dudas, está más evangelizando que yo por mucho. Mira, te pido 5 minutos más, nada más, Chris. No, de verdad, me quedaría horas charlando. Este tema me fascina, te soy honesto, me fascina. Eh, a ver, tengo muchas cosas para tratar. Me gustaría meterme en el tema del evangelismo, ¿no? Entonces, he visto algunos comentarios en el chat en vivo como diciendo, bueno, y entonces, ¿para qué evangelizar, no? Si supuestamente, bueno, en todos podemos ver algo bueno y hay... ¿Qué es lo que responde la iglesia al respecto, Cris? Bueno, yo ahorita no tengo aquí magisterio como tal, ¿va? Pero yo creo que quisiera responder en dos niveles. Primero, una cuestión magisterial. Si hay algo que se le equivoca y se le está calumniando al Papa, precisamente es eso. Con el Papa, el Papa, como dice que no proselitismo, entonces como ya se van a acabar las misiones. Y luego tú ves un montón de pronunciamientos que el Papa está hablando de que se vayan de misión, etcétera. Él mismo está eligiendo lugares remotos. Mongolia, ¿qué anda haciendo en Mongolia? Que sí, creo que son apenas no ni 1,000 católicos los que hay ahí como tal. O sea, alguien podría decir, no, pues mejor tírale a algo donde pueda haber un poquito más de fruto, alguna cosa de esto, ¿verdad? Entonces le calumnia mucho, pero eh, creo que se tiene que entender que el evangelio principalmente no es una doctrina, es una persona. Diría el Papa Benedicto XVI, principalmente la fe no es una cuestión ética, doctrinal, moral, es un encuentro con una persona viva. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que entender que la misión sigue vigente, pero que tiene que entender que es hacer presente esa persona viva y real ahí, en mí, y descubrir que en él, porque si yo no soy capaz de reconocer en el otro que también está Cristo de alguna forma, quizá no está bautizado, sacramentalmente no lo está, lo que tú quieras y gustes, pero ¿de dónde ha salido? De las manos de Dios. Todos tenemos una fraternidad natural. Fraternidad por la gracia está claro que es por el bautismo, pero natural. A partir de ahí, uno tiene que tener la docilidad de saber respetar el misterio, ¿va? Había un seminarista amigo mío que decía hasta en una palabra grosera, no la voy a decir, pero cuando veía este tipo de postulados, dice, por favor, decía una palabrota, no frieguen, no maltraten el misterio. ¿Por qué? Porque a mí me da el problema que quienes preguntan en esta cuestión lo que quieren es tener como saldo de cuentas. A ver, ¿a cuántos has convertido? Mm, ¿Esto está funcionando? ¿No está funcionando? Discúlpame, ¿en qué parte entra el misterio ahí? El misterio, estamos hablando de una realidad que no puede, o sea, que se puede ir profundizando, pero que no la puedes abarcar. Tú no puedes estar midiendo en este sentido, ¿ah? Más aún, uno se puede convertir y lo hemos visto y después se regresa como tal. Entonces, yo mismo, yo no, pobre de mí si digo que voy a morir católico, será mi deseo, pero tenemos que ir con la humildad de saber el misterio de la vida y el misterio de la providencia de Dios. Y a nivel magisterio, creo que es el numeral 66 del catecismo, el depósito de la fe, o sea, la revelación pública, ya está dada, pero no está completamente explicitada. mm. Muchas cosas que le achacan al Papa Francisco que cambia la doctrina, no, estamos entrando en procesos de explicitación. En este sentido, ¿qué quiero decir? Al menos de acuerdo al magisterio, está en el catecismo,
nadie tiene una fe católica completada. Nadie. Nadie puede decir, ya, como videojuego, llegué a todos los niveles. No, siempre está inconcluida. Hay un misterio ahí. La fe ya está dada, la revelación pública ya está dada, pero dice el catecismo, no está completamente explicitada. Y el Espíritu Santo irá guiando. Entonces, la primera cosa que yo diría es, Perdón, antes de... perdón, simplemente hay veces que tengo que hacer ciertas salvedades, corregime si estoy equivocado, No, no, pero lo digo. porque si no me van a dedicar 89 videos, viste, como muchas veces la gente es. Pues yo muchas veces digo de que durante mucho tiempo estuve en la búsqueda del verdadero cristianismo y hoy al conocer la Iglesia Católica creo haber llegado ya a la meta, que creo haber llegado ya hasta acá nada más, es tu proceso de búsqueda respecto al verdadero cristianismo. Pero vos no estás hablando de esto, vos estás hablando de lo explicitado respecto a la revelación, no en cuanto a un destino. Eso lo Pongamos quiero un ejemplo. aclarar por las dudas. Exacto. Pongamos un ejemplo a lo que me refiero a explicitación. Este, eh, la iglesia no celebraba funerales de personas que se suicidaban, porque evidentemente había el silogismo lógico, básico, Claro, de, ok, yo no soy dueño de mi vida ni la del otro, si yo me la quito, al mismo tiempo ya no tengo tiempo para arrepentirme, por lo tanto, me condeno, a un condenado no se le puede celebrar una misa de funeral, no se le puede dar las exequias como tal, o sea, es contradictorio esta claro. cuestión. Hoy, ¿por qué se hace? Porque la misma ciencia ha comprobado que, de hecho, la inmensa mayoría es que toman esa decisión, hay un problema, inclusive psíquico, químico, de litio en el cerebro, etcétera, etcétera. Está Y, para, condicionado. El que toma la decisión lo hace condicionado. y ahí entramos a la doctrina. ¿Qué dice la iglesia? Para que haya pecado grave, mortal, etcétera, tiene que haber materia grave. Listo, hay materia grave porque se quitó la vida y la vida no le pertenece. Ahí el primero ya lo cumple. Luego, pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿Qué conocimiento y qué consentimiento tenía esa persona? Hay que meterse ahí, en esa, Mm, en esa materia. Entonces, la iglesia como madre no es que cambió su doctrina, porque antes la iglesia no celebraba funerales de suicidados, no, explicitó, porque la misma iglesia va entendiendo más y mejor al ir caminando en este tipo de situaciones, ¿va? O sea, ahorita se presentan con esto de la inteligencia artificial y van a venir un montón de retos. Esto, un poquito una cuña que espero que no me la malinterpreten si hay personas que son de otras denominaciones cristianas. Yo creo que ellos, o no sé, tú me dirás tu experiencia, tienen graves problemas con esto, ¿va? Porque como tienen una visión fundamentalista de la lectura de la Biblia, sí, yo le sin digo, duda. a ver, dime qué dice la Biblia de la clonación. Sí, sí, Lo- lo- totalmente. Los, ca- los católicos la tenemos más fácil porque tenemos magisterio. Mm, Hay una explicitación, entonces, pero si tú dices, no, lo que tiene que estar en la Biblia, dime qué dice de la inteligencia artificial la Biblia. Vas a tener que enchuecar y enchuecar algún versículo para exprimir alguna interpretación y hacer tu propio magisterio, en pocas palabras. Entonces, exacto. la explicitación del magisterio, lamentablemente hoy católico está viendo así, el Papa les llama católicos rígidos. ¿Por qué? Porque no entienden que no se está cambiando la doctrina. La doctrina, la revelación pública ya está dada, pero no está completamente explicitada. Hay una frase, de hecho, eso que sería mi contribución. Si alguien quiere leer algo que pueda ayudar a todo lo que hemos hablado, y es muy bueno, busque el documento del Papa Gaudete et Exultate, o busque documento, exhortación apostólica del Papa sobre la santidad. No, eso sí, pónganse casco, yo salí súper apedreado, pero toca con tanto realismo la cuestión de la evangelización, la cuestión de la propia conversión, cómo uno puede caer. Hoy tenemos neopelagianos y neonósticos, él dice el Papa Francisco. Hay gente que verdaderamente acentúa tanto el hecho de las obras como tal, que literalmente la gracia de Dios es como un accesorio. Y tenemos a los otros que la gracia de Dios y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, encuentro una gran sabiduría. Y en el Gaudete de Exultate dice esta frase el Papa Francisco: Mm, quien pretende tener todo claro y seguro, usurpa la omnipotencia de Dios. Repito, ojo, 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 lo que está diciendo es muy profundo. Quien pretende tener todo seguro y claro, usurpa la omnipotencia de Dios. Claro,
porque si yo ya lo sé todo, si todo lo tengo seguro y claro absolutamente, si tengo control en todo, dime de qué manera yo puedo tener la experiencia de saberme salvado por el Señor. En cada día, continuamente. Dime cómo yo podré desarrollar la cuestión de la humildad básica. Te haces el Dios de tu vida. Sí, aunque no lo vas a decir, tú usurpas la omnipotencia de Dios porque como tú lo tienes todo claro y seguro, pues tú eres Dios, compadre. Es lo que estás diciendo en pocas palabras, Sí. cuando tú lo tienes todo claro y seguro. Entonces, podemos estar firmes en la fe católica, pero firmes no significa rígido. Firmes, yo puedo caminar firmemente, el rígido está parado. Los rígidos intentan cuadricularse en ese sentido porque en lo muy profundo hay un miedo a cuestiones, por ejemplo, del abandono. No sé si tú supiste del caso de Michael Burris, No, de Church Militant. no. Bueno, es una plataforma súper conocida acá en inglés, es muy conservador y tradicionalista. Él llevó una vida gay por mucho tiempo y él se convirtió y ahora él era sumamente fuerte en contra de ellos y era muy fuerte, muy fuerte, fuerte. Hace unos meses atrás se dio la noticia de que su propio canal que él fundó lo sacaron porque volvió a esa vida. Y él sacó un comunicado, lo pueden encontrar en su Twitter, en su X, si es que no lo ha quitado. Yo le grabé un video motivándolo. Le digo, estás en la mejor etapa, hermano, porque él dice, me estoy dando cuenta de que como apologeta, tremendo, ¿eh? Se formó muy bien en doctrina, Santo Tomás de Aquino y todo eso. Y dice, pero me doy cuenta de que no confío en Dios. Wow. Puedo tener conocimiento y se quiebra Michael Boris. Y veo que esta pasión de atracción al mismo sexo, que yo creía que ya la había vencido, y con eso yo estaba, digo, esto no lo dice, pero en una forma lo está diciendo, que yo apaleaba a los demás y todo eso. Miren, mírenme a mí, yo pude salir de eso, si yo salí, ustedes pueden salir y todo eso, y ver que vuelvo a caer en esto que está pasando, que no me alcanzó la doctrina, no me alcanzó el magisterio, porque él estaba súper de doctrina y súper de magisterio, te digo, en misa en latín y todo, perfecto el hombre, no le alcanzó. La clave estaba en la dimensión de la confianza. En este sentido, el Papa Francisco sacó el año pasado una exhortación sobre Santa Teresita, se llama Es la confianza, sobre la confianza, tremendamente, porque es el gran aporte de Teresa. Santa Teresa del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, llega a decir, más que nuestros pecados, a Dios le ofende nuestra desconfianza. Wow. Porque esto nos pasa mucho a los varones. Nosotros somos más intelectuales. Las mujeres les pasa más fácil, porque con lo que hablabas de la cuestión cultural evangélica y todo eso, hay mujeres que tú les puedes predicar el evangelio, dar razones apologéticas y todo eso, y ellas te dicen, te entiendo perfectamente, ya mi cabeza es católica, pero hay algo en mí que no termino siendo clic porque las mujeres funcionan distinto en ese sentido. Además, yo me asusto cuando hay mujeres que se meten en la apologética que parecen más varones. Que me gustaría decir, ¿dónde queda tu sensibilidad femenina? O sea, se infectan en esta cuestión que nosotros sí somos más racionales y todo esto. A nosotros tenemos que ir monitoreando esta actitud. Jesús dice que es de los niños el reino de los cielos. Nosotros tenemos que formarnos, ser responsables y todo eso, pero si carecemos de ese abandono literal que tiene un niño para con su padre, nuestra doctrina, nuestro magisterio de poco nos servirá. A veces lo que yo veo muchas veces en las peleas de apologética es dos personas que tienen gran necesidad de hacerse pequeños delante de Dios, de tener la Wow. dinámica del niño, ¿no? De dejarse guiar. Está tan aferrado a tener control de la doctrina, tener control del debate, tener control de todo eso, y a veces lo único que el Señor te está diciendo es aviéntate, así como el niño se avienta de la cama con el padre. Entonces, y alguien puede decir, chance alguien podrá estar diciendo en el chat, cursilería, cursilería, pero atrás de tu palabra cursilería estás escondiendo eso, de que te Es, falta esa cuestión de abandono al Señor, ¿verdad? es una gran reflexión. Es una gran reflexión que no podemos hacer oídos sordos, no nos podemos hacer los otros y diciendo, está hablando de seguro del que tengo al lado y no de mí. Gracias a toda la gente que está conectada, tenemos casi 1700 personas, muchas gracias, independientemente de que puedas coincidir en todo o no, gracias por haberte quedado y te invito
nada, medites en lo que hoy se ha conversado. Vamos a subir, por la tarde vamos a subir esta charla exclusiva, sin recortes, para que lo puedan volver a ver, la puedan comentar, analizar, y bueno, nada, cada uno sacará sus propias conclusiones. Gracias, Capi. En el comentario fijado del chat en vivo te encontrás con el enlace al canal de Cristian Huerta. Andá, pegale una buena suscribida. Suscribida lo digo a propósito, por favor, ¿no? Porque algunos, no, pero lo digo a propósito, sí. Pegale una buena suscribida a su canal y regresá, porque la verdad que Chris hace un contenido muy interesante que nos ayuda a reflexionar a todos. Yo no sé cómo la pasaste, Cristian. La primera vez que estás acá, no sé cómo la pasaste. Yo la pasé genial y me quedaría horas hablando con vos, hermano. No, perfecto, y te agradezco el momento y bueno, le agradezco a los que estuvieron viendo esto. Sé que no soy, que a muchos les caigo una patada en el hígado, pero a ellos mismos les agradezco porque finalmente estas son mis terceras redes sociales. Yo tenía ya otras 2 veces que yo lo cerré completamente. Mi primer canal de YouTube lo comencé antes de que YouTube fuera de Google, o sea, imagínate hasta dónde va la ¿Hace cosa. cuánto? Entonces, casi cuando se fundó. Y era mucho yo de debatir con ateos, etcétera. Y sí me gustaría, dado que tu canal también tiene un enfoque apologético, pedir disculpas. ¿Por qué? Porque sobre todo en los inicios, yo no di mucho testimonio en este sentido, ¿ah? En la paciencia, por ejemplo, de lo que tú hablas, en la manera de cómo traté a algunos protestantes, evangélicos, etcétera. Ya después no me metí más en debates con hermanos evangélicos, no tanto por la cuestión de la temática, sino porque al final terminaban jugando, esa es mi experiencia, terminaban jugando sucio en las condiciones que se habían puesto, etcétera, y cosas de esas. Entonces yo digo, respeto, como dice un amigo sacerdote, puedo estar de acuerdo en que estemos en desacuerdo, ¿eh? Puedo estar de acuerdo en que estemos en desacuerdo, pero hay un mínimo de moral, de comportarte, de no hacer juego sucio, Sí. después del debate, etcétera. Entonces, eso es lo que mancha, o sea, porque podemos seguir pensando distintos, ¿ya? Pero hay un mínimo de ética y todo eso. Entonces, yo traté ya de evitar ese tipo de debates, pero tengo que reconocer que muchas veces se me pasó y que muy probablemente se me sigue pasando la mano. Les pediría que recen por mí, que oren por mí, porque es la única cosa que yo le pido al Señor uh, eh, que me dé a lo menos el 0,0.1% de humildad, que de humildad a mí me falta mucho, pero ese 1% que me ayude a nunca justificar lo injustificable Mm. en mis faltas. Sé que hay algunas cosas que incomodan a otros y que nos falta mía, y después, mucho tiempo después me dice, ¿sabes qué? Tú me caías gordo por esto, pero me di cuenta que me caías gordo precisamente porque me estabas golpeando en una parte que a mí que me dolía. Y listo, ¿ah? También eso me ha pasado, pero no puedo evitar el pedir disculpas por cuestiones objetivamente equivocadas de mi parte y como muchas se dieron en el contexto apologético, pues aprovecho esta ventana para pedir disculpas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chris, por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que nos visites. Me encantó esta dinámica, me encantó conversar con vos porque, reitero, este es un espacio que pese a que yo no soy apologista, es obvio que tratamos cuestiones apologéticas respecto a la fe católica y todos tenemos que cuidarnos de esos vicios en los que podemos caer por causa de nuestro ego, de nuestro orgullo, de la dinámica del contexto en el que nos encontramos, redes sociales y demás. Yo creo que a veces, hablando por mí, nada, terminamos cediendo a lo que está mal y tratamos de justificar aquello que hemos hecho mal simplemente para salir airosos, ¿no? Como diciendo, bueno, es una victoria más que... Y no es así, tenemos que corregir mucho nuestro proceder, nuestro actuar. Te agradezco mucho porque he aprendido muchísimo, hermano, y nada, te mando un fuerte abrazo, genio. Bueno, gracias, que Dios te bendiga. Chau, chau.